Primera charla del día. Nuestro primer expositor es Jonathan Ford, es biotecnólogo de la Universidad de Antofagasta, magíster en Ecología de Zonas Áridas de la Universidad de La Serena y actualmente está doctorando acá en la Universidad Católica del Norte en el doctorado de Geología. Sus investigaciones se centran en el estudio de microorganismos en sitios áridos. Y bueno, he tenido el agrado también de trabajar y ser colega de Jonathan, así que sé que va a ser una charla muy interesante. Su charla se titula Interacción planta-microorganismo, biodiversidad en el núcleo hiperárido de Yungay. Así que por favor, recibamos a Jonathan con un fuerte aplauso. Aló, aló, aló. ¿Se escucha? ¿Puedes ponerte la camisa? ¿Sí? Mejor. Ahí sí. ¿Este es un puntero? Como... Con ese es Ah, para ya, ya. láser y con esta aquí. Ya. Vale, vale, vale. Ya, chiquillos, hola, buen día. Bueno, primero que todo también sumarme al agradecimiento por invitarme y permitirme estar acá para mostrarles algunas cosas de las que desarrollamos nosotros como grupo de investigación y que puede quizás ser de su interés y que se desarrolla acá mismo en la universidad, y también sumarme a las felicitaciones por lo del evento que han formado. Como dijo también recién la profe Bárbara, son instancias importantes y que muchas veces también requieren harto esfuerzo que no se logra apreciar en el momento, así que los felicito por eso. Y bueno, les voy a comentar entonces rápidamente un par de cosas, ¿ya? Primero, mencionar qué es la interacción planta-microorganismo. Parece que se ve mejor allá. ¿Qué es la interacción planta-microorganismo, ya? Bueno, es una interacción ecológica, ya que se da de manera natural en el ambiente, y acá vamos a hablar principalmente de un concepto que es holobionte vegetal. ¿Y a qué se refiere eso? Que es principalmente que hay que tener una visión colectiva de todo esto, de las plantas, del microorganismo y también del suelo, ¿ya? Como ven acá en la imagen, bueno, hay un contacto constante, ¿cierto?, entre los microorganismos a nivel de aire, de filósfera, que es principalmente hojas, ¿ya?, dependiendo del tipo de planta que sea, a nivel endófito, que es al interior de los tejidos, ya sea el tejido vegetal, obviamente, en hojas, tallo, raíz o incluso semillas, ¿ya? Y también en el suelo como tal y en una zona que se llama rizósfera, que es la zona que está en contacto el suelo con la raíz. ¿Por qué entonces es importante y por qué nos enfocamos en esto, cierto? Considerando que las plantas son organismos sésiles, que se llaman, o que viven adheridos en sustrato, ya están totalmente expuestas siempre a estímulos ambientales, ya sean bióticos o abióticos. Ahí estoy acomodado. Ya. A estímulos bióticos o abióticos, ¿ya? En este caso nos vamos a enfocar principalmente a estrés ambiental, ¿ya? Como por ejemplo el frío, el calor, la salinidad, la sequía o algunos tipos de contaminaciones. Todos estos tienen efectos negativos sobre la planta, obviamente, ¿ya? Le afectan en su desarrollo. Sin embargo, todos los microorganismos que están asociados a ella, tanto en la zona de la raíz o en las zonas superiores, ¿cierto?, van a potenciar distintas respuestas que la planta tiene de manera natural, pero que muchas veces no son suficientes cuando los estímulos son, o las presiones son muy, muy fuertes, como la producción de osmolitos, potenciar la defensa antioxidante, por ejemplo, sintetizar algunas hormonas, ¿no? ¿Por qué les menciono todo esto, cierto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Y por qué también enfocarlo acá en un contexto nacional y regional? Principalmente por nuestro país, por la fitogeografía de nuestro país. Es muy, muy distinto, ¿cierto? En el norte tenemos toda la zona desértica, en el sur tenemos un clima totalmente distinto, como podemos ver quizá acá en unas imágenes de distintos paisajes de nuestro país, ¿cierto? Estamos, creo, de acuerdo todos que son zonas muy, muy diferentes entre sí, y eso es en cuanto a lo que es biodiversidad y condiciones ambientales. Entonces nos enfocamos nosotros específicamente en el desierto de Atacama, en una zona que se llama el núcleo hiperárido, ¿ya? Y siendo el desierto como tal, si ven estas imágenes, también son paisajes y ambientes muy, muy distintos. Un desierto costero por acá, bueno, la famosa imagen de los geysers del Tatio, laguna altiplánica o zonas completamente desiertas, ¿ya? El desierto de Atacama como tal comprende desde el sur de Perú hasta aproximadamente la tercera o cuarta región de nuestro país, que es la zona naranja acá en el mapa. Sin embargo, hay una zona amarilla, ya que es más o menos entre Arica y la región de Antofagasta, comenzando la tercera región,
que se conoce como el núcleo hiperárido. Bueno, está reportado y creo que es sabido por todos que el desierto de Atacama es el más seco, el más árido del mundo. Ya este núcleo hiperárido vendría a ser la zona más seca del desierto más seco del mundo. ¿Ya? En esa zona, ¿ya? ¿Y por qué elegimos este tipo de ambiente? Por las condiciones ambientales. Principalmente hay una alta salinidad de los suelos, hay una fluctuación de temperatura muy, muy alta entre el día y la noche. En el día hace mucho calor, en la noche muchísimo frío. La radiación también es muy alta y por el contrario, las precipitaciones son muy bajas, casi inexistentes. El contenido de materia también es muy, muy bajito. ¿Ya? Específicamente la zona de estudio es una zona que se llama Yungay, que está acá en el mapa, al interior de Antofagasta, aproximadamente un poco más de una hora en vehículo, la cual, bueno, se ha reportado algunos estudios también realizados por la profe Bárbara, distintas condiciones del suelo de la zona, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué esta zona es tan seca, ¿cierto? Si hacemos un corte, como una torta, ¿cierto? En nuestro país, nos vamos a encontrar con la zona de la depresión central, ahí donde se ubica Yungay, ¿ya? Y si vemos este gráfico de la izquierda, que es de precipitaciones, en la zona de la costa hay un poco de precipitación, en la zona cordillerana que está acá hay más precipitaciones, pero en la zona central las precipitaciones son muy, muy, muy bajitas, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Acá en la costa está, bueno, la niebla costera o la famosa Camanchaca, ¿ya? La cual se condensa y cae en forma de precipitación acá, en la cordillera de la costa. Y hacia esta zona, que es la depresión central, principalmente llega aire caliente. Y las precipitaciones que son acá en la cordillera son provenientes del otro lado del continente, principalmente de Brasil, de Bolivia, de la Amazonía, y son las famosas lluvias estivales o el invierno boliviano. ¿Ya? Entonces esta zona de acá, central, tiene una ausencia casi total de lo que son precipitaciones, pero sin embargo podemos encontrarnos estos paisajes, como el oasis de Yungay, donde, bueno, veo varias caras conocidas que tuvimos la oportunidad de hace un tiempo ir a terreno al lugar, ¿cierto? Y visitarlo. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo sobreviven estas plantas, ¿cierto?, ante estas condiciones, sabiendo que hay asociado a ellas microorganismos, bueno, tienen un genoma ya de base que se va a expresar en un fenotipo y las condiciones ambientales? La pregunta es, ¿cómo están ahí, ¿cierto? ¿Cómo sobreviven? En esto entonces nos enfocamos principalmente en dos especies de plantas. Una se llama Distiquilis spicata, que también es conocida como grama salada, pasto, y la otra es Suaea foliosa, que es un arbusto que siempre está presente, es tolerante a la sequía. ¿Ya? Tomamos muestra en esta zona del oasis, que en el fondo estos puntitos son donde están las especies. Ahora cuando salga ahí el cuadrito vamos a ver la otra parte. Medimos parámetros físico-químicos, ¿ya? En este suelo le extrajimos ADN y realizamos todo un análisis de composición taxonómica, todo un análisis de biodiversidad en estos suelos, ¿ya? La muestra en el fondo es esta zona es la rizósfera, ya que les mostré en la primera diapositiva, ¿ya? ¿Cómo avanza acá? Ah, no me pesca el puntero. A ver, no, no se puede avanzar ahí. Ah, quedamos stand-by. No, si funciona la luz, pero no avanza la diapo. Eh, ahí sí, ya, ahora sí, ya. Ya chiquillos, bueno, para ir terminando rápidamente de todo lo que les contaba, bueno, les voy a mostrar algunos resultados, algunas cosas rápidamente de lo que hemos obtenido, ¿ya? Lo primero y quizás lo más importante que nos hemos podido dar cuenta es que la comunidad asociada a espicata, que es el pasto, ¿cierto?, es distinta a la que está asociada a foliosa. En el fondo, la comunidad de microorganismos que viven ahí, la diversidad en esos dos microambientes es distinta, ¿ya? Y eso lo puede representar estas tres barritas, que es de una de las comunidades asociadas a una planta, y estas otras tres barritas que es de la otra, y son distintas, ¿cierto? Tienen distintos colores y tienen también distintos tamaños de las barras de colores. Eso nos indica que son distintas. Sin embargo, hay algunas comunidades o algunos grupos de microorganismos que se comparten, ¿ya? Y hay otros grupos que solamente están presentes en una, que dominan solamente una. Entonces esas son cosas
interesantes que nos permiten ir también considerando. Si esto mismo lo confirmamos y lo ponemos en otro tipo de gráfico, ¿cierto? Ahí vemos claramente que las comunidades son distintas, ¿cierto? Se agrupan de manera distinta, ¿ya? Y si vemos también algunos parámetros físico-químicos, acá les marqué una flechita, por ejemplo, el amonio o la conductividad, ¿cierto? Que son dos parámetros que dan contenidos distintos en ambas rizósferas de planta. ¿Ya? Por ejemplo, en la planta que es el arbusto, ¿cierto? Tiene un mayor contenido de amonio, ¿ya? Y en la planta que es espicata, que es el pasto, hay un mayor contenido de conductividad eléctrica, un mayor contenido de sales, ¿ya? Si eso lo juntamos con lo anterior, ¿ya? Podemos ver que, por ejemplo, parámetros como el pH, la misma conductividad o elementos como el bromo nos podrían estar explicando cómo se junta, cómo se distribuye la comunidad asociada a espicata, ¿cierto? Y por otra parte, el amonio nos podría estar indicando un poquito, explicando por qué se distribuye de esta forma las comunidades en la otra especie de planta, ¿ya? Y de manera muy predictiva, ¿cierto? Que esto es algo que estamos realizando, bueno, personalmente estoy realizando ahora actualmente, viendo qué funciones o qué rol cumplen estas comunidades en esta zona, ¿ya? De manera predictiva, con los datos que tenemos hasta el momento, podemos ir revisando que las comunidades asociadas a espicata, por ejemplo, tienen implicancia en procesos de utilizar el nitrógeno como nutriente en procesos de nitrificación, por ejemplo, o oxidación aeróbica de amonio, ya lo mismo que fijación de nitrógeno por acá, y las comunidades asociadas a la otra especie de planta, por ejemplo, podrían estar potenciando procesos de oxidación de algunos metales, ya como manganeso. Entonces, la última pregunta y para ir terminando, obviamente, ¿podrán estos microorganismos ayudar a la planta, cierto? ¿Qué es lo que vamos y lo que hemos podido ver? Se realizó un experimento en el cual cultivamos la tierrita de cada una de estas plantas, obtuvimos microorganismos y los utilizamos como fertilizantes, ¿ya? De manera visual, podemos ver que acá, por ejemplo, las comunidades que vienen de la planta foliosa ya tienen un efecto positivo si lo comparamos con los controles, que son los de los extremos, ya que en el fondo eso no tienen ninguna inoculación bacteriana. Esto es de manera visual. Si esto mismo lo vemos ya con números, ya podemos ver en el gráfico de acá de la izquierda, en cuanto a longitud de hoja, la tercera barrita, que es la misma maceta que mostramos recién, ya permite que esto genere una mayor longitud de hoja, lo mismo con raíz, longitud de raíz, y lo mismo con contenido de materia seca, que en el fondo es producción de biomasa, ¿ya? Mientras que la planta creció más en el fondo, ¿ya? También tenemos diferencias significativas positivas para esos cultivos que vienen de ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre con la comunidad? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Este es un gráfico de dinámica, ¿ya? Que en el fondo el ensayo, el experimento duró aproximadamente 100 días, ¿ya? Y durante esos 100 días fuimos monitoreando cómo se iba conformando la comunidad de los microorganismos y vemos que durante el ensayo, casi la parte final, fue dominado por un grupo, que es el de color azul, ¿cierto? El cual logró estar predominante en ese ambiente y logró sobrevivir principalmente en cada una de las macetas, ¿ya? Entonces, para ya finalizar, ¿qué sigue? Y se los dejo acá como pregunta más que nada, quizás para motivarlos, comentarles también que hay varias temáticas que se desarrollan, bueno, quizás los estudiantes de acá de la universidad y los de afuera también, ¿cierto? En donde, por ejemplo, aislar cepas microbianas de estos cultivos para identificarlas, identificar los rasgos PGPR, en el fondo si tienen algún potencial de poder ayudar a la planta, es algo que se está haciendo que es importante. Lo que les decía recién, que personalmente estoy realizando yo ya en la etapa final de mi doctorado, es caracterizar el potencial funcional, es decir, la función o el rol que cumple esta biodiversidad en este ambiente, también es una tarea importante y quizás la más importante y sustentable ecológicamente hablando, determinar los efectos protectores en cultivos vegetales de interés, justamente porque estamos en un escenario de crisis hídrica, de cambio climático, ¿cierto? En donde se deben buscar distintas opciones para desarrollar, por ejemplo, agricultura sustentable en zonas desérticas, ¿no? Entonces también es una línea que también se está desarrollando. Así que bueno, para terminar, este es nuestro grupo de investigación, ¿cierto? Liderado por el profesor Francisco, ¿cierto? Acá está también Juan, Alessandra, que es titulada de la carrera y también está pronta a terminar el doctorado, Andrea, que acaba de ingresar al doctorado de Ingeniería Sustentable, y está el maestro de ceremonia Gabriel, que también trabaja con nosotros, y dos chicas de la carrera que realizaron su capstone el año pasado en esta temática. Y ahí también, bueno, los colaboradores externos
que también es importante que sepan que está la oportunidad de colaborar con universidades nacionales e internacionales, realizar estadías y que en el fondo toda la investigación que se hace es colaborativa. Así es que eso, chiquillos, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.